Bueno, pues vamos a hablar de esta familia, la familia Sala, del patriarca, para situarnos, Vicente Sala, que fue un empresario de éxito en Alicante y luego en todo el mundo, que llegó a ser presidente de la CAM, de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Murió en 2011, dejó su fortuna a su viuda, a Mari Carmen Martínez, y a sus 4 hijos. Había un chico y 3 mujeres, ¿no? Un varón y 3 mujeres. Las disputas familiares por los negocios y por el dinero familiar, por lo visto, fueron creciendo y creciendo entre la abuela, los hijos, los yernos, incluso los nietos de este poderoso clan familiar. Y el 9 de diciembre, la abuela, la viuda, Mari Carmen Martínez, fue asesinada de 2 disparos a bocajarro. En prisión, ya saben ustedes, acusado del crimen está uno de los yernos, que es el marido de su hija más pequeña. Hoy en este territorio negro, Manu Marlasca y Luis Rendueles, buenas tardes a los dos. Hola, Julia. Hola, buenas tardes. Nos llevan a analizar, por lo visto, el odio que fue larvándose en la familia Sala hasta que ocurre lo que vamos a contarles. Empecemos por el desenlace sangriento de esta historia de poder y dinero, porque no es otra cosa, ¿no? La tarde del día 9 de diciembre, Mari Carmen Martínez, que tiene 72 años, es una señora de cierta edad, 72, está viuda, es la matriarca del clan Sala, esa poderosa familia de Alicante, va a recoger su coche, que es un Porsche Cayenne, al concesionario familiar, ¿no? Eso es, Mari Carmen va con su hermana, con Antonia. Antonia va conduciendo un Honda CR-V y los informes de la policía y las cámaras de seguridad del concesionario las muestran a las 2 entrando en la empresa, en Novocar, así se llama, que está en la avenida del Zodíaco, en Alicante, hacia las 6:25 de la tarde. Antonia, la hermana de la víctima, ha contado a la policía que cuando entraban en el parking del concesionario vieron a su yerno, a Miguel, el marido de su hija pequeña, que les estaba saludando con la mano afectuosamente y les pareció muy extraño a las 2. Mari Carmen entonces se baja del coche y su hermana Antonia se va. Ya, ¿y por qué les parece extraño el detalle? Miguel, el yerno, era el encargado del concesionario. Un simple saludo, ¿por qué es raro? Bueno, pues porque hacía meses que no se hablaban y la tensión en la familia, como luego vamos a ver, era prácticamente insoportable. Miguel López, que es marido de Fuensanta, a la que todos llaman Fanny, la hija pequeña, era el encargado de los negocios de coches de la familia Sala. Era el único miembro de la familia que no estaba vinculado a los negocios grandes, a los negocios más rentables. Ya. El caso es que esa tarde, el 9 de diciembre, Miguel está esperando a su suegra, que va a recoger el coche. Un empleado del taller escucha cómo Mari Carmen y su yerno hablan, no les ve porque hay una pared en el concesionario, pero les oye hablar. Se supone que en ese momento él le entrega las llaves del Porsche y ella se dirige entonces caminando hacia el lavadero unos 10 metros a recogerlo, que es algo también muy extraño, ¿no? ¿Por qué? ¿No se deja un coche en el lavadero? Bueno, porque los empleados han dicho a la policía, varios de ellos, que nunca se hacía así, que tienen órdenes expresas de dejarlo aparcado fuera para que los clientes se lo lleven cuando les entreguen las llaves. El lavadero de ese concesionario está exactamente a 32 metros de la entrada, es un rectángulo oscuro, tiene eso sí un interruptor para la luz y tiene una sola salida. Mide casi 9,5 metros de profundidad, casi 5 de alto y 6,5 de ancho. Está cerrado por 3 paredes y solo queda abierta hacia afuera la que da al parking interior. Todo el concesionario, menos el lavadero, tiene cámaras de seguridad y está conectado a una central de alarmas. El lavadero es, lo describe así la policía, el mejor lugar del concesionario de coches para lo que pasó, para cometer un crimen. Para cometer un crimen, o sea que estaba perfectamente planeado. Bueno, el caso es que el yerno le entrega las llaves a su suegra, la mujer camina unos 10 metros hacia donde está su coche, entra en el lavadero porque estaba allí, y cuando llega al coche alguien le dispara 2 veces en la cabeza. Exacto, todo fue muy rápido, la viuda entra en el coche, se sienta en el asiento del conductor, pero no tiene tiempo ni siquiera de meter las llaves en el contacto, ¿no? Su asesino le dispara primero en la sien izquierda y luego en el pómulo. Y nadie en el concesionario oye nada ni ve nada. Ya. ¿Y quién dejó el coche en el lavadero, en ese lugar perfecto para matar a alguien? Pues los testimonios que ha recogido la policía de los trabajadores señalan y no dejan en buen lugar precisamente al detenido, a Miguel López, al yerno. Eso es. Ya. Herminio, por ejemplo, que era el encargado de lavar los coches, terminó su trabajo con el Porsche de la señora, así la llamaban, por la mañana. Saca el coche del parking exterior y allí lo deja hacia las 11:30 de la mañana. El coche seguía allí, fuera, listo para ser entregado, al menos hasta las 4:30 de la tarde. Pero en ese momento ocurren 2 cosas. La administrativa del concesionario, una mujer que se llama Cristina, siguiendo instrucciones de su jefe, es decir, de Miguel, llama por teléfono a doña Mari Carmen y le dice que no vaya a las 5, sino que pase a última hora de la tarde a recogerlo. El concesionario, recordemos, cierra a las 7. Y otro empleado, Israel, recibe la orden de Miguel López, la orden del yerno, de que le dé las llaves del coche de la señora. Finalmente, el coche aparece en el lavadero cuando la anciana va a recogerlo. Y allí es donde muere asesinada.
Y a todo esto, ¿qué dice el yerno? Miguel López, el que era dueño del concesionario de coches, que ahora está en prisión, porque sigue en la cárcel, ¿no? Acusado de asesinato. Sí, Miguel lo que cuenta es que sí, que él le dio las llaves a su suegra para que recogiera el coche, pero que lo hizo porque los empleados del concesionario estaban todos muy liados con otras gestiones. Que dio orden de dejarlo dentro del lavadero porque su suegra, a la que él compara con una marquesa, era muy desconfiada y afirmaba que no le lavaban realmente el coche, ¿no? Que dejó a su suegra esa tarde camino del lavadero y él se fue al taller, recogió la cartera y se marchó. En el camino de salida vio a un empleado, Israel, y este Israel le indica que al fondo se ve el coche de su suegra, ve la puerta del coche abierta y lo que llaman la luz de cortesía, la luz interior del coche, sigue encendida. Miguel no va a ver a la suegra, sino que sigue en dirección contraria y se lleva al empleado con él hacia la puerta, el empleado le sigue y a las 18 horas 35 minutos y 35 segundos una cámara de seguridad de la calle le graba conduciendo ya su coche, otro Porsche, hacia la casa familiar. Dentro, en el lavadero del concesionario, queda ya agonizando la abuela, Mari Carmen. Queda agonizando, luego entraremos en detalle de lo que pasa en ese tiempo. ¿Qué ocurre entonces cuando el yerno se va? Pues Miguel López, el acusado del crimen, va a toda velocidad, conduce hacia su casa y él le cuenta a la policía que tarda unos 20 minutos en llegar. Los investigadores de la policía de la UDEF de Alicante reconstruyeron el viaje varias veces, hicieron ese mismo camino y calcularon en unos 13 minutos más o menos el tiempo necesario para llegar a la finca, y eso zumbándole al coche, yendo rápido. Ya. Las cámaras de seguridad muestran que Miguel López tardó apenas 9 minutos en ese camino, Madre no los mía, 20 o sea, que dice él. fue a Eso toda- es. La de la entrada de su chalet lo graba llegando ahí a la puerta de su casa a las 18:47, 27 segundos. Y le graba a Miguel en una actitud un poco extraña, un poco peculiar. Bueno, ¿y por qué tenía, según la policía, por qué tenía tanta prisa el yerno en llegar a su casa? ¿Y qué hace que tenga ese comportamiento peculiar? La policía concluye en sus informes que Miguel López quería llegar a su casa para estar con su mujer, la hija menor de la víctima, antes de que en el concesionario de coches descubrieran el cuerpo sin vida, el cadáver de la abuela, ¿no? Para no perder una coartada, se supone. Exacto. El establecimiento cerraba a las 7 de la tarde y Miguel sabía que no tenía mucho tiempo. Y en efecto, hacia las 7 menos 10, el encargado del lavadero, Herminio, acude allí a dejar unos destornilladores, según ha contado, unos alicates, y ve una sombra de una persona, él lo cuenta así, moviéndose y ensangrentada, ¿no? El empleado avisa entonces a varios compañeros, acuden y ven que es la que llamaban la señora, la jefa, Mari Carmen, que ha logrado salir por su propio pie del coche, se apoya sobre él pero se derrumba. Su agonía ha durado unos 20 minutos. Qué barbaridad, o sea, desde los 2 tiros está 20 minutos moviéndose una mujer mayor ya. Sí, son 2 tiros en la cabeza, uno le sale por la boca incluso, está Qué destrozada. horror. La agonía de Mari Carmen dura unos 20 minutos desde que la disparan y, como es lógico, los empleados llaman inmediatamente al jefe, a Miguel, al yerno, para comunicarle lo que ha ocurrido, ¿no? Y la policía cree que él, el yerno, lo que quería era estar ya en casa para recibir esa llamada y, como tú dices, tener una coartada. Una ¿no? coartada. En la autopsia, de hecho, se dice que no eran heridas mortales, necesariamente mortales. La iban a dejar en muy mal estado, pero probablemente si llega a ser atendida habría salvado la vida. El comportamiento de Miguel es extraño. Las grabaciones de la cámara de seguridad que da a su chalet le muestran parado en la puerta de su garaje. No entra y entonces se ve el reflejo de una luz dentro del coche. La policía afirma, lo que cree la policía, es que acaba de encender su teléfono móvil, que ha tenido apagado justo durante una hora, el tiempo más cercano a la muerte de su suegra, que era algo completamente inusual en él. La policía demuestra que nunca antes había apagado el teléfono, había estado una hora desconectado. Recibe un mensaje a las 18:48, va a casa de su cuñada, un chalet que está al lado, y las cámaras lo muestran salir corriendo del coche tras aparcar, pero luego frenar su paso a la altura de la vivienda. Entra, a los 5 minutos recibe la llamada que le avisa de que su suegra ha sido atacada, sale de casa de sus cuñadas sin decir nada tampoco, ni siquiera a su mujer, y la cámara otra vez le muestra caminando tranquilo y hablando por el teléfono móvil. Y entonces hace algo otra vez que resulta sorprendente para la policía. ¿Qué hace? ¿No va a toda prisa a su trabajo, donde supuestamente ya agoniza o está muerta su suegra? No, Miguel decide ir en coche a su casa, que está muy cerca de allí, en la finca familiar de Los Sala, y llega a su casa a las 18:59:05, según las cámaras. Se mete dentro del garaje de su casa y está allí 3 minutos. Vuelve a salir a las 7:02. La policía cree que en esos 3 minutos Miguel se deshace del arma del crimen y se limpia los restos de los disparos. Entonces sí, va hacia el concesionario de coches, hacia el lugar del crimen, y esta vez tarda en llegar 20 minutos. Ahora sí, ¿eh? El viaje de ida después del crimen lo hizo en 9 minutos. La policía ya está ahí en el concesionario y está investigando. Y es el propio yerno cuando llega allí, además de otras personas, las que hablan, ¿no? Teorizan sobre un posible robo, ¿no? Sí, incluso se llega a localizar y se llega a interrogar a 2 árabes, 2 moros, según los testigos, uno de ellos con pocos dientes y conocido como moro sucio, pero la policía lo descarta muy pronto. ¿Qué ladrón iba a saber que una anciana iba a ir al lavadero de un concesionario, cruzar los 32 metros sin ser visto y, sobre todo, matar a la anciana para robarla, pero dejar allí su bolso, su cartera, las joyas y un valiosísimo reloj de la marca
Patek Philippe. Claro, es entonces cuando desde la propia familia Sala, la familia de la víctima, alguien habla también de un sicario, de negocios oscuros en Latinoamérica, ¿no? Sí, pero la policía también lo descarta, porque nadie sabía que Mari Carmen iba a ir aquella tarde al concesionario tan tarde, tan a última hora, nadie salvo su yerno. Tenía las llaves del coche, nadie la siguió, se han comprobado todos los móviles que pasaron por las antenas del recorrido que hizo la viuda en Alicante esa tarde. Y un sicario debería también haber cruzado ese lugar de esos 32 metros que decía Manu sin ser visto ni oído. Las empresas familiares, sí es cierto, de la familia Sala habían crecido mucho en México, en Perú, en Argentina, en Colombia, pero no habían recibido ni una sola amenaza ni el más mínimo aviso. Y además esos negocios los llevaba con mucho éxito nunca la abuela, sino su hijo mayor, Vicente. Bueno, y es ahí, en los negocios de familia, donde la policía pone la lupa y descubre cosas tremendas que a mí, en fin, leerlas me han dejado conmocionada, ¿eh? La policía reconstruye prácticamente desde el inicio del imperio familiar y descubre que el patriarca de la familia, Vicente Sala, hizo una enorme fortuna comerciando con caucho y comerciando con materias primas para plásticos. Llegó incluso a ser nombrado presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo en los 90 y lo fue hasta su muerte en el año 2011. Alrededor de él fueron encontrando su forma de vida pues sus 4 hijos. En una enorme finca de 300.000 metros cuadrados vivía toda la familia. Los patriarcas en un enorme chalet, el hijo varón en el más cercano y las 3 hijas, Mar, Fanny y Tania, con sus maridos y sus hijos, que son un total de 10 nietos, en 3 chalets pareados con piscina al otro lado de la parcela. Ahora entenderá lo que contábamos, ¿no? En casa de la cuñada, en su casa, vivían todos en esos 300.000 metros cuadrados, insisto. Imaginen qué finca. Hacían footing en un bosque, ahí dentro de la finca. Con el tiempo, Vicente Sala fue dejando en manos de su hijo varón, también llamado Vicente, esos negocios que decíamos en Latinoamérica y la expansión de sus empresas que iban bastante bien. Ganaban, según la policía, unos 8 millones de euros cada año. Y en el testamento, el abuelo Vicente daba instrucciones para que su hijo recibiera lo que llamaban acción de oro de las empresas. Pero, tras la muerte del abuelo en 2011, las hijas, que controlaban unidas la mayoría de acciones, se resisten. Recordemos que es eso de la acción de oro, que seguro que no es la primera vez que los oyentes la oyen nombrar. No, es una especie de participación preferente. La acción 1 da la mayoría automática de votos en cualquier junta de socios, es decir, una especie de voto de calidad. La abuela quería que fuera para su hijo varón, lo que dejaba fuera a las hijas del control de las sociedades. En el año 2012, las hijas nombran 2 consejeros delegados y le quitan algo de poder a la abuela, que se resigna, dice entonces, para mantener unida la familia. La mujer atraviesa una enfermedad, un cáncer, atraviesa también una depresión, pero se recupera de todo ello. En el año 2014 empiezan las diferencias graves entre ella y su hijo varón de un lado y las 3 hijas y sus maridos, el resto de la familia política. Hay como 2 bandos, ¿no? Ella con su hijo y las 3 hijas y los Ella yernos. con su hijo y su hermana, Itoñi, que es la hermana de ella, que está también alineada en ese bando. Y en octubre del año 2015 la mujer hace un testamento. Renueva el testamento, lo cambia y dice que todo va a ser para su hijo varón y para su hermana, para Toñi, precisamente su hermana Antonia, salvo el tercio de la legítima, es decir, lo que nunca se puede quitar, que obligatoriamente se iban a repartir sus hijas. En ese ambiente, el 12 de julio de 2016, las 3 hermanas echan a Vicente, a su hermano, como presidente y consejero delegado de todas las empresas familiares. La abuela da la vuelta a la tortilla después del verano y en una junta de socios que se celebra el 19 de septiembre último, recupera el control y otorga la acción de oro a su hijo varón. Otra vez. Las primeras decisiones del hijo son demoledoras. Mar, una de las hermanas, ha contado a la policía que solían recibir cada año, porque sí, digamos, 120.000 euros cada hermana. Y su hermano recién nombrado lo rebaja a 45.000 euros anuales para cada una, con un plus por beneficios que será variable, eso sí, el primer año les entrega 42.000 euros más. O sea que pasan de los 120.000 euros que graciosamente recibían, ¿no? A esos 40.000, o sea que las 3 hermanas y sus maridos, los yernos y los hijos, ¿no? Los nietos, quiero decir, claro, pues pierden al menos 40.000 euros al año. Y quién sabe si más, ¿no? Sí. Vete a saber, esas son las cifras que se manejan. O sea que pierden su modo de vida y en cambio tienen que seguir viviendo allí, en la que es la gran finca de 300.000 metros cuadrados de la abuela, ¿no? Sí. Y por tanto también al lado del hermano. Sí, seguían todos viviendo allí porque, bueno, no pensaron comprarse otra casa, ninguno de ellos, ni mudarse, ¿eh? La empleada de hogar de la mujer le cuenta a la policía que la señora lloraba y sufría mucho porque la familia estaba rota. Y hay algunos detalles terribles de aquellos últimos meses de vida de la mujer, de la viuda del presidente de la CAM. Tras esa junta de socios en la que le da todo el poder a Vicente, a su hijo mayor, a su hijo varón, la anciana recibió mensajes
mensajes por WhatsApp de casi todos sus nietos. Recordemos, 10 nietos, ¿eh? La pequeña tiene 12 años. Eran todos jóvenes entre los 17 y los 25 años. Y vamos a leer varios porque todos son muy similares. Estos, en fin, verán qué mensajes le enviaban los nietos a la pobre señora. Abrimos comillas y... Mi madre me ha dicho que la queréis tirar del Consejo de Administración. Estáis haciendo mucho daño a mi madre y yo la quiero mucho. No quiero verte más. Esto se lo escribe su nieto Javier. El mismo mensaje, parece que todos se pusieron de acuerdo, le llega a la anciana de otros nietos, menos, lógicamente, de los hijos de Vicente. Otra nieta trata de ser más cariñosa y por lo menos personaliza el mensaje de WhatsApp y le escribe: Hola, Abu, yo he preferido mantenerme neutral hasta ahora, pero mi madre me ha dicho que la queréis tirar del Consejo de Administración y como una madre está por encima de todo, a menos que se solucionen las cosas ya no nos veremos más. Sergio, otro de los nietos, hijo de la persona que estará en prisión, escribe un mensaje demoledor en redes sociales. Atención a esto, ¿eh? Escribe: decepcionado es la palabra, más falsa que tus putos bolsos. Después de aquella junta violenta siguieron ocurriendo cosas en la familia, en el clan Sala. La abuela contó que otro de sus nietos, con el que se había encontrado por la finca, por esa enorme finca, se había acercado a ella y cuando ella pensaba que le iba a saludar o darle un beso, el nieto le había hecho un gesto de mover el dedo bajo la barbilla, de cortarle el cuello. Ese gesto de cortar el cuello, ¿no? Bien. Imagínense qué espanto, qué vida tenía esta pobre señora, ¿no? Una pobre tan pobre que solo tenía dinero, mucho dinero, ¿eh? Sí, eso sí. Nadie fue capaz de poner paz en esa familia. Una familia con negocios que movía más de 200 millones de euros cada año, ¿no? Nadie consiguió apaciguar los ánimos, la verdad. Un empleado de la finca relató a la policía que una mañana un Volvo negro salió del garaje a toda velocidad y casi atropella a la abuela, a la Mari Carmen. Lo conducía Mar, una de sus propias hijas, es la que casi la atropella. El 23 de noviembre del año 2016, es decir, 2 semanas antes de morir asesinada, la abuela graba una nota de voz en su teléfono móvil. Está en ese momento con su hermana Toñi, con Antonia, y habla con una de sus hijas. Oír la conversación hoy, lo cierto es que es demoledor. La anciana dice que la han robado en su casa y dice: el reloj Cartier que papá le regaló a tu tía, pulsera de perlas, de brillantes, eso es alguien de la casa, ladrón no puede ser porque otro dinero está sin tocar. La anciana habla de ir a la policía y le anuncia a su hija: como sé que hace tiempo estuvisteis registrando mi habitación, y su hermana trata de evitar que ponga la denuncia. Vendrá la policía, nos tomará huellas a todos, saldremos en los periódicos. O sea que al final no lo denunciaron. No. Pero obviamente el odio había prendido en esa finca, en esa familia, también entre los nietos, como hemos leído. El mismo día del crimen, del asesinato, uno de ellos, esto es demoledor, uno de sus nietos, que está en Escocia, estaba en Escocia estudiando, ve la noticia por internet, se dan cuenta que acaban de matar a su abuela. Escuchen lo que hace ese nieto. Se llama Miguel, está haciendo Erasmus en Escocia y es hijo de la persona que está acusada del asesinato, ¿eh? Se hace una fotografía y la cuelga en Instagram con la inscripción Jaque Mate, en letras mayúsculas. Sus padres, Fanny y Miguel, el que ahora está en la cárcel por el crimen de la abuela, le llaman por teléfono 3 días después, la línea está ya pinchada por la policía y le riñen. Su madre le dice: me acabo de enterar de la frase que pusiste, una foto tuya con una frase, eres gilipollas, Miguel, eres gilipollas, era mi madre y era tu abuela. El padre se pone también al teléfono y le dice: Miguel, ¿tú estás bien de la cabeza? Eres un inmaduro, pero ¿cómo se te ocurre, hijo? Si llegas a estar aquí, te cojo del cuello y te doy 2 hostias, mira lo que te digo. Sí. O sea que ya en ese momento la policía lo tenía todo pinchado porque ya se temían... A las 48 horas del todo asesinato pinchado. ya habían intervenido el teléfono. Claro. Sí. Bueno, pues ese padre está ahora en prisión, el yerno, acusado del asesinato de su suegra, de la abuela. No hay arma del crimen, no lo han encontrado, ni pruebas contundentes. Todo apunta, pero no pero faltan es las cierto, pruebas. no hay ninguna evidencia física de la presencia de Miguel allí en el escenario del crimen, ningún de momento, ¿eh? La policía apunta en el sumario que Miguel López es tirador federado, que le encontraron 2 escopetas y una pistola en casa, y lo cierto es que Miguel es socio de la Federación de Tiro Olímpico y participó en algo que se llama tiradas con pistola de fuego central en circuitos open autonómicos, comprando hasta 300 cartuchos. En este tipo de circuitos se permite usar pistolas modificadas, con modificación en sus mecanismos. El asesino de Mari Carmen Martínez modificó artesanalmente los cartuchos para que pudieran ser disparados por una pistola de 9 milímetros, el calibre más común, y dificultar así que se pudiese seguir el rastro precisamente de la pistola. Del arma del crimen. Bueno, veremos cómo evoluciona la investigación del crimen, porque por supuesto que aún no ha concluido. No, Miguel López siempre ha mantenido su inocencia, aunque en el velatorio de su suegra ya comentó a un matrimonio amigo que le iban a detener en 72 horas y que él se iba a tirar 3 o 4 años en la cárcel esperando el juicio. La mujer y sus cuñadas defienden también su inocencia, y puede ser clave el ADN masculino, que se ha rescatado ya, está en los laboratorios de la policía, de las uñas de la víctima, de la abuela.
y que se está analizando. Y también se continúa buscando el arma o si alguien la ayudó o animó a cometer el asesinato de la matriarca. Oye, y en ese túnel, digamos, de lavado, desde el momento en que sale no había ninguna posibilidad de... ¿Ninguna cámara que grababa la salida? No, porque había pocas cámaras en el concesionario, había muy pocas cámaras. Parece imposible que no haya Ha sido forma... revisado todo, naturalmente, Ya, me y imagino. no hay nada, no hay ni rastro. Y es cierto que de momento la defensa lo que se agarra, y en la petición que ha hecho de libertad para Miguel, se agarra exactamente a eso, a que Claro. no hay ni una sola evidencia. Es cierto que no hay ninguna prueba científica. Hay un cúmulo de indicios, hasta 23 indicios creo que son los que recoge la policía, pero no hay nada, no hay ninguna prueba clara, evidente, que demuestre que Miguel López estaba allí, que apretó el gatillo. Naturalmente en los registros de su casa, de su despacho, no se ha encontrado absolutamente nada. Claro. Lo que no sabemos es qué ponía el testamento de la asesinada, ¿verdad? Si lo cambió a última hora o no. No, sí, el testamento de la viuda deja todo a su hijo varón, excepto... Bueno, también a su hermana Antonia. La legítima. Excepto lo que le obliga a la ley. Si ella hubiese podido, hubiese quitado todo a sus hijos. Todo. Lo que pasa es que la legítima no puede quitar. Ya. De manera que no es... Bueno, no sé. No vamos a decir nada más porque la investigación llega a donde llega. Sí, todavía está pendiente. Sí, Esas sí. pruebas de ADN que decía Luis, es un ADN que aparece en las En las manos, uñas, en las manos de la víctima. Se sabe que es de un varón, pero todavía no se ha podido determinar exactamente de Ya. quién. Bueno, pues iremos siguiéndolo con mucho interés. Qué espanto, ¿eh? Cuando solamente hay dinero en una familia. Bueno, Solo dinero. sí, aquí y odio. Sí, aquí desde luego que Terrible. había eso. En este caso, sí. Gracias, Manu Marlasca y Luis Rendueles. Gracias por estos Dios. 400. Ah, es verdad. Es verdad que hoy cumplimos 400 TNs, 400 Sí. territorios negros. Llevamos 400 crímenes ya aquí. Esto es un- Bueno, sí, y alguna risa también llevamos, Sí, ¿eh? claro que Porque sí, en 400, a lo mejor 10 o 12 veces nos hemos tomado con un poquito, en fin, con un ánimo distinto, ¿no? Pues Humor eso, negro. gracias a ti Aunque no da mucho para reír, pero bueno. y sobre todo a todos los que están ahí al otro lado. Y siempre que hacemos auditoría pidiendo que haya 400 o 4.000 más. Pero esos son familiares de Manu. Esos no Sí, tienen- ya. Eso es Una familia muy unida en La este red de caso. contactos. Venga. Adiós, Adiós. hasta el lunes. Hasta luego. Adiós. De 4